¿Sabes algo sobre las entidades SCP? Hola, ¿alguna vez oíste hablar sobre las entidades SCP o la Fundación SCP? Bueno, la Fundación SCP es una organización secreta administrada por los gobiernos de todo el mundo para contener y estudiar individuos, entidades, lugares, objetos y fenómenos anómalos que desafían la ley natural, denominados como objetos SCP. A pesar de que la Fundación tiene la intención de estudiar dichos objetos, no se explica a ciencia cierta cómo se crearon, cómo se contienen. Todo gira alrededor de lo peligroso que pueden llegar a ser estos objetos. Los objetos SCP son cosas, personas, animales, energías que violan las leyes naturales y a veces no pueden ser explicadas por la ciencia normal. Por ejemplo, desaparecer, levitar, controlar otros objetos. Estas anomalías pueden ser tan sencillas como mover algo o tan complejas y peligrosas como destruir planetas si no se contienen. Los SCP representan una amenaza para los humanos en la Tierra. Al poder ser cualquier tipo de objeto o materia, el tamaño de estos puede alcanzar kilómetros de altura, por lo que a veces su contención y control debe hacerse en el lugar donde fueron descubiertos. La Fundación SCP mantiene en secreto la existencia de los SCP para evitar el pánico en la gente y el caos mundial y permitir que la humanidad funcione normalmente. Cuando un SCP es descubierto, la Fundación SCP despliega agentes para recolectar y transportar al SCP a una instalación secreta de la Fundación o para contenerlo en su ubicación de descubrimiento si el transporte no es posible.